Bueno, bienvenidos todos y continuamos con nuestras conferencias con motivo de nuestro tercer ciclo de conferencias sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, propuestas para su implementación y desarrollo. Empezamos esta tarde con nuestro expositor, el MBA Roberto Tello Yuen. Él es gerente general en Agenda 2030 Perú, magíster en gestión de la inversión social en la Universidad del Pacífico, ex superintendente de relaciones comunitarias y proyectos de desarrollo sostenible, y profesor en las prestigiosas universidades de SAN, UNI, UPC, UTP. Bienvenido, magíster Roberto Tello. La sala es toda suya para poder escuchar su conferencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Florencia, Marco Mayor. Muy buenas noches con todos los participantes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A nombre de Agenda 2030 Perú, les expreso el saludo y la felicitación por desarrollar este tipo de conferencias que son muy vinculadas, digamos, a los compromisos que el Perú como país ha suscrito a nivel internacional con las Naciones Unidas, ¿no? Como es la Agenda 2030. Permítanme compartir la presentación. He preparado ahí una breve presentación un poco para ilustrar digamos, el tema principal que nos compete el día de hoy con referencia a los proyectos de inversión. Como es sabido, dentro de este compromiso global que tiene el Perú con Naciones Unidas, en fomentar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Evidentemente, los 17 no se pueden tocar en un solo digamos, en una sola charla. Entiendo que se ha distribuido en diferentes especialistas. Yo he tocado en esta oportunidad el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3. Ahora voy a pasar a explicarlo, que está vinculado principalmente al sector salud en el Perú, al sector salud. Entonces, para ir ya empezando de plano, ya igual agradecido nuevamente por la presentación, la invitación y la felicitación al vicedecano también de investigación y posgrado, al doctor Cornejo, a quien tengo un gran aprecio. Empezamos primero preguntándonos, ¿no? ¿Qué es un proyecto de inversión? Porque cuando hablamos nosotros de proyectos, definitivamente existen muchas metodologías, muchas experiencias en cuanto al manejo de proyectos, estándares que se dan ya sea en las ciencias administrativas, en las ciencias exactas, en las ciencias sociales, se manejan proyectos de inversión social, proyectos también financieros, últimamente y con mayor fuerza, proyectos ágiles, ¿no? Que requieren una dinámica bastante rápida en cuanto a temas de innovación. Entonces, existen en el mercado muchos estándares, normativas, procedimientos, reglamentación en cuanto a proyectos. Sin embargo, nos vamos a suscribir en esta conferencia a los proyectos de inversión. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué es un proyecto de inversión? Y aquí estamos tomando como fuente al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos de inversión, el MEF nos dice pues que son intervenciones temporales. Y cuando habla de intervenciones temporales, nos estamos refiriendo a que tiene un inicio y un final. Un proyecto de inversión no puede ser permanente. Pero alguien podría decir, pero la salud no puede detenerse. Evidentemente. Entonces ahí viene el concepto de horizonte. Entonces cuando yo defino un proyecto de inversión, tengo que definirlo en un horizonte determinado. Y el horizonte está definido por la cantidad de años que va a durar nuestra intervención. Cuando se construye una posta médica, cuando se construye un hospital, cuando se amplía el servicio de salud en algún policlínico o centro de salud, evidentemente yo tengo que definir el horizonte. Y ustedes como especialistas en temas administrativos, financieros, saben de que el horizonte va a ser fundamental para poder estimar el flujo de ingresos y egresos que en un periodo determinado yo tenga que analizar. ¿Y para qué?
para poder evaluar la rentabilidad o la viabilidad de un proyecto de inversión. Y ahí vienen conceptos, por ejemplo, como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la tasa social de descuento, que ustedes como área especializada en la Universidad de San Marcos, pues dominan muy bien. Entonces, a eso le llamamos proyecto de inversión, en el cual se van a utilizar recursos públicos. Aquí no estamos hablando de recursos privados, no estamos hablando de buscar una utilidad económica, sino principalmente brindar un servicio a la sociedad. Entonces, cuando hablamos de proyectos de inversión, estamos hablando de intervenciones temporales, ¿no?, que se financian con recursos públicos. ¿Para qué? Para formar capital, ya sea capital físico, como infraestructura, capital humano, en temas de capacitación, fortalecimiento de capacidades, todo aquello que tenga que ver con el cambio de comportamiento en los beneficiarios de un proyecto. Y ahí hay una metodología también muy buena, que es la metodología de mapeo de alcances. Yo les voy a dar varios tips, varias herramientas, palabras claves, para que ustedes puedan tomarlo como, digamos, un punto de inicio quizás, o fortalecer algunos conceptos que tengan, de tal manera que el propósito de un proyecto de inversión es crear, ampliar, mejorar o recuperar, dice su propia definición, la capacidad de producción de bienes o servicios con recursos públicos. Ahora, ¿un proyecto de inversión se puede financiar con capital privado? ¿O un proyecto de inversión, por su propia definición, solamente se podría financiar con recursos públicos? Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, entrando un poco a la parte normativa, ¿quién define cuál es la estructura, cuál es el procedimiento para poder crear, para poder diseñar proyectos de inversión? Ustedes lo conocen, el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en nuestro país tenemos un sistema que regula todo ello, que hace algunos años atrás, antes del 2016-17, o estoy hablando de 5 o 6 años atrás, o sea, es el sistema que tenemos ahora, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como Invierte-PE, es un sistema relativamente nuevo en nuestro país, porque antes nosotros teníamos el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Entonces, esto está establecido, está normado, existen estándares, procedimientos, formatos para poder nosotros desarrollar un proyecto de inversión. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en los proyectos de inversión en salud, ¿ok? Entonces, ¿cómo nace este Sistema Nacional de Inversión Pública? Nace por un decreto legislativo en el año 2017 y bueno, que prácticamente empieza a funcionar en el año 2018, donde se deroga la ley 27293 que les estaba comentando, que tiene que ver con la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, o lo que se conocía como el SNIP, ¿no?, que definía todo este mecanismo. Entonces, ahora trabajamos en base al sistema Invierte-PE. Entonces, ¿qué es este Sistema Nacional de Programación Multianual? Es un sistema administrativo del Estado. Administrativo, que busca orientar el uso de los recursos públicos, ¿de acuerdo?, destinados a una inversión. Dice, ¿para qué? Precisamente para la prestación de servicios. El objetivo, y aquí eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta, ¿cuál es el objetivo de hacer un proyecto de inversión? El tema no es construir por construir o formular por formular, sino que nosotros, ¿qué buscamos con un proyecto de inversión? En primer lugar, aunque parezca algo retórico, buscamos nosotros mejorar la calidad de vida de la población. Y para mejorar la calidad de vida, necesitamos tener proyectos que permitan impulsar esta mejora en la calidad de vida. Entonces, nosotros cuando definimos este uso de los recursos públicos, se tiene que ver, y se decía pues antes, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Inversión Pública, se tenía una idea de proyectos y proyectos, y la gente formulaba proyectos,
aprobaba proyectos, viabilizaba proyectos que muchas veces terminaban siendo o no cumpliendo su función principal. Ya hay muchos ejemplos en el Perú donde se han hecho proyectos que realmente no se necesitaban, ¿no? Hay ejemplos, pues, de, entre comillas, muchos elefantes blancos que se han construido con recursos públicos, y cuando hablamos de recursos públicos, nos estamos refiriendo a la gestión, a la administración de todos los impuestos que todos nosotros contribuimos periódicamente. No es un dinero que venga de fuera, no es un dinero que nadie nos esté regalando. Es la administración del pago de nuestros impuestos. Entonces tenemos todo el derecho de poder estar alertas y atentos cómo se administran estos recursos públicos. Y para eso es que define el sistema Inviértete. ¿De acuerdo? Entonces, necesarios para el desarrollo del país. Entonces, finalmente, digamos, el fin supremo, el propósito de poder identificar, formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión es brindar un servicio a la población, ya sea en servicios de salud, como en este caso que vamos a comentar, puede ser en servicios de educación, en servicios de cultura, en los diferentes aspectos, en servicios de transporte, por ejemplo, también. Entonces, ahí es donde se define este sistema Inviértete. Entonces, los proyectos vienen a ser herramientas para poder conseguir el objetivo. O sea, el objetivo en sí no está en hacer el proyecto, sino en que el proyecto termine brindando un servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí queremos enfocar un poco, y esa es la idea de la Agenda 2030, ¿no? Que finalmente se logre esa calidad de vida, ese mejorar como país, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano, que estamos al promedio por el puesto 80 y tantos a nivel internacional. Entonces, queremos mejorar el índice de desarrollo humano, queremos estar incluidos en la OCDE, queremos aspirar a ser un país del primer mundo, pero para eso tenemos que tener primero servicios básicos de salud, de educación, de infraestructura, de comunicaciones, de transporte, de seguridad, de cultura, etcétera. Por eso es importante conocer y hacer buenos proyectos de inversión y entrándonos un poco al tema del ciclo de inversiones, en este rubro del sector salud, permítame mostrarle brevemente este ciclo de inversiones. Es decir, el sistema Inviértete ha incluido, a ver si es que por aquí puedo sacar un lápiz, si es que esta parte que está aquí, a ver, permítame marcar en este momento esta primera parte que no lo tenía el sistema anterior, que es el PMI, que es la programación multianual de inversiones que tiene que definir cada sector de gobierno y que finalmente se convierte en un sistema nacional, una programación multianual de inversiones del Estado. Entonces, aquí es donde se define principalmente el concepto de cierre de brechas. El concepto de cierre de brechas no es solamente un eslogan político que en algún momento apareció en un gobierno de turno, sino que el cierre de brechas efectivamente está definido técnicamente al momento que cada sector formula su programación multianual de inversiones. Entonces, primero dice, ¿cuáles son las brechas que tengo en mi sector? Es decir, ejemplo básico, ¿cuántos hospitales necesito de la categoría 2? Digamos que 80. ¿Cuántos tengo? 60. Entonces ahí tenemos una brecha. Sacamos un factor entre la diferencia de 60 con 80, lo dividimos entre 100 y tenemos un porcentaje de brecha. Entonces, cuando se quiere formular un nuevo proyecto de inversión en salud, lo primero que yo tengo que orientar es qué brecha voy a cerrar o qué brecha voy a aportar para reducir ese factor de brecha. Ya no se puede formular proyectos porque a alguien se le ocurrió hacer tal proyecto, sino que lo primero que tengo que tener es el listado de brechas que yo quiero cerrar, ya sea en servicios de salud, ya sea en temas de policlínicos, en hospitales, en temas de equipamiento, lo que fuere. Entonces, el sector del Ministerio de Salud, en este caso, el ministro de Salud, es el que aprueba, por ejemplo, esta programación multianual
de su sector. Y luego, cuando se quiera formular proyectos de inversión, esos proyectos de inversión tienen que estar alineados a esta programación multianual de inversiones. ¿De acuerdo? Luego ya viene la parte que ustedes conocen muy bien, que es la identificación, formulación y evaluación de un proyecto de inversión. Ahí empiezo desde la idea del proyecto, empiezo a definir, por ejemplo, el tema de territorio, el tema de alcance, población objetivo, el tema de digamos, todo el diagnóstico. Cuando formulo, por ejemplo, defino el horizonte, los flujos proyectados, cuánto es que va a necesitar, por ejemplo, para la etapa de operación el proyecto, calculo los BAN social, los TIR, toda una serie de indicadores, de tal manera que en la etapa de evaluación yo declaro si el proyecto es viable o no es viable. En caso sea viable, entonces yo paso a esta siguiente etapa, que es la etapa de ejecución. Y en la etapa de ejecución de un proyecto de inversión, en este caso en salud, está también, digamos, dividido en dos partes. Una primera parte que corresponde a la elaboración del expediente técnico y una segunda parte que corresponde ya a la ejecución física del proyecto. Entonces, en la etapa de ejecución también tengo dos grandes etapas. La número uno es la elaboración del expediente técnico, que es cuando yo ya entro, digamos, a un nivel de detalle máximo, cuando yo ya defino temas de, por ejemplo, calidad de suelo, tipo de suelo que se tenga que tener, digamos, como características técnicas, los planos de detalle, los estudios de impacto ambiental. Obtengo, por ejemplo, los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, o sea, todo aquello que los técnicos, ya sean los economistas, los ingenieros industriales, los administradores, y de acuerdo, en este caso, los médicos, los especialistas en el sector salud, pues ya entran a un detalle más fino del proyecto, elaboran el expediente técnico, y luego ya se ejecuta el proyecto. Y luego de que se ejecute el proyecto, aquí empieza todavía lo más interesante. Lo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Es cuando nosotros brindamos el servicio, es decir, la etapa de funcionamiento. Si un proyecto de inversión no llega a esta etapa de funcionamiento dentro de su horizonte establecido, pues no hemos conseguido el objetivo finalmente. Y para que pueda operar adecuadamente, yo debo haber formulado de una manera apropiada, haber destinado los recursos, el presupuesto, el estudio realmente para que ese proyecto pueda, digamos, cumplir su función. Y dentro de este ciclo de inversiones es importante que ustedes también conozcan, por ejemplo, la metodología del marco lógico. Ahí estamos hablando de otra metodología, por ejemplo. Ya esto ya no es una metodología ágil, ¿no? Sino ya estamos hablando de una metodología creada por el Banco Mundial hace varias décadas que el sistema InviérteP ha adoptado como propia, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, lo que es la elaboración del marco lógico, la lógica vertical, la lógica horizontal, por ejemplo, las evidencias, los supuestos que se tienen que tener para poder formular adecuadamente un proyecto, ¿no? El árbol de problemas, el árbol de soluciones, y por ende todo finalmente la matriz de marco lógico. Entonces, conocer la matriz de marco lógico es fundamental, empezando desde la definición del problema, cuáles son sus causas, sus consecuencias, los medios fundamentales, las alternativas de solución, las alternativas técnicas. Entonces, definir un proyecto de inversión en salud no solamente es un tema, digamos, de discurso, sino esto es un tema técnico. Y no solo técnico, también político. Porque si no tenemos la voluntad política, ya sea de las autoridades, de un gobierno municipal, provincial, de un gobierno regional, de un ministerio, pues pueden haber proyectos que se queden, digamos, en el tintero, ¿no? Entonces, todas las fuerzas tienen que sumar. La parte económica tiene que haber, por un tema de presupuesto. La parte técnica, por supuesto, para formular proyectos de calidad. La parte política, para viabilizar los proyectos e impulsar aquellos proyectos que impacten mayormente en el cierre de brechas. Entonces, a esto es lo que le llamamos nosotros el ciclo de inversiones en proyectos de inversión dentro del sistema InviérteP en el Perú. Muy bien, entonces, haciendo un breve resumen de esta primera parte, nosotros podemos partir de este punto, ¿no? Cuando tenemos nosotros la idea del proyecto. Cuando nosotros tenemos la idea del proyecto, lo que les estaba mencionando, y esto no lo defino yo, esto está establecido por el sistema InviérteP.
primero se hace la gran pregunta, ¿no? En este rombo que significa una estructura condicional. ¿Cierra alguna brecha prioritaria? Si el proyecto no cierra, pues se tendrá que reformular la idea. Es decir, se encuentra el proyecto dentro del listado de cierre de brechas de la programación multianual de inversiones del sector salud. No, no se encuentra. Entonces, si no se encuentra, es porque no se necesita o no es prioritario. Por eso que es fundamental, y ahí me adelanto, perdón, ahorita lo vemos esto un poquito más adelante. Ahí es fundamental que se tenga establecido cuál es esa programación multianual de inversiones, que para el sector salud ha sido aprobado en marzo de este año para el año 2023, 2024 y 2025. Eso quiere decir que en el Perú, la programación multianual de inversiones en el sector salud ya está aprobado y está por una resolución ministerial. Ya se sabe qué se tiene que hacer o qué brechas se deben cerrar para el año 2023, 2024 y 2025. O sea, los proyectos no es que, ¿sabes qué? Anoche me soñé que necesitábamos tal proyecto, entonces pongámonos a formular hoy día. No, ya no es así. Primero hay una programación, por eso ahora está más ordenado para que se puedan realmente poder cerrar ese cierre, cerrar esas brechas en el sector salud. Muy bien, y si se cierran brechas, entonces, ¿qué hacemos? Registramos el proyecto en el banco de inversiones, que es un reporte, ¿no? Es un reporte que define el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se encuentran todo ese listado de proyectos que se requieren desarrollar. Muy bien. Luego de ello, se pasa, como hemos mencionado, de acuerdo al ciclo de inversiones, a la etapa de identificación, formulación y evaluación del proyecto. Y luego se analiza la viabilidad. ¿Es viable el proyecto? Ojo, estamos hablando de un proyecto de inversión pública, no un proyecto privado, sino un proyecto de inversión pública que lo mencionamos al inicio, ¿no? Muy bien. Si el proyecto no es viable, entonces, igual manera. Entonces, ahí nomás se detiene y tendría que reformularse. O retornar nuevamente al tema de idea y... Porque también puede ser que no sea viable por un tema de levantamiento de observaciones. O sea, el proyecto no significa que a la primera ya va a decir procede, ¿no? Sino que en este caso ya estamos hablando de que los proyectos también pueden ser observados y luego hay que hacer un levantamiento de observaciones. Muy bien. Después de eso, pasamos ya a la etapa de ejecución, ¿no? A la ejecución de un proyecto que lo mencionábamos, en la cual hay dos etapas, ¿no? Primero, la etapa de formulación de expediente técnico y la segunda ya es la ejecución física del proyecto. Y después de ello, ya pasamos a la etapa de operación y mantenimiento. Es decir, a la etapa de funcionamiento. ¿De acuerdo? Funcionamiento. Así es aquí en el Perú. Y en cualquier parte del mundo, en realidad, porque yo no voy a construir un puente que nadie use. Yo no voy a construir un colegio donde no hay alumnos. Yo no voy a construir un hospital donde no pueda atender a pacientes. Claro está que muchísimo mejor que construir un hospital es trabajar, por ejemplo, en salud preventiva, ¿no? 1000 veces es preferible, por ejemplo, realizar un proyecto de una ciclovía o un polideportivo que construir un hospital. Y eso se lo digo con razón de causa, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados nosotros a ser muy, digamos, bomberos, ¿no? Apagando incendios. Entonces, la idea es que las personas no se enfermen, la idea es que las personas tengan una mejor calidad de vida. No es construirles hospital por hospital. La idea no es construir cárceles ni comisarías. La idea es trabajar en la educación, en la primera, segunda infancia. En educación, ¿se dan cuenta? Entonces, no pensemos solamente en un tema correctivo, a posteriori, sino principalmente en un tema preventivo. Entonces, ahí está, digamos, estos pasos para la incorporación de un proyecto en la programación multianual de inversiones y en sus fases, ¿no? Desde la idea, la formulación y evaluación, ahí falta la identificación antes, la ejecución de un proyecto y el funcionamiento. Y ese funcionamiento tiene que estar alineado al horizonte de proyecto, que de acuerdo al sistema INDIER-TPE, si no se tiene establecido o definido el horizonte, se asume 10 años.
No se puede crear un proyecto de manera indefinida, lo dijimos al inicio. Un proyecto es una intervención limitada en el tiempo. ¿Y qué pasa si luego se requiere? Ah, bueno, se formula otro proyecto. Por eso hay proyectos de ampliación, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a vincular, igual también, por ahí saludo a las personas que se van conectando. Muy buenas noches con todos. ¿Sí? Ahí les dejo, por ejemplo, en el chat también, de pronto, para poder establecer un contacto futuro, poder mantener esta red profesional y poder estar en contacto con todos ustedes, cordialmente invitados para poder mantener contacto en adelante. Sé que en una hora es difícil poder desarrollar todos estos temas muy fascinantes para poder crear proyectos de inversión en salud, pero principalmente en este caso, para este caso en particular, que lo estamos nosotros orientando al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que es salud y bienestar. Entonces, como ustedes conocen, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible pues fueron firmados por el gobierno peruano en el año 2015. En el año 2015 es que el gobierno peruano, representado por su presidente de la República de ese entonces, firmó ante Naciones Unidas este compromiso. Entonces, cuando nosotros como país vamos a desarrollar o vamos a intervenir en políticas públicas, que es otro tema también muy fascinante, las políticas públicas no tienen que salir de un chispazo. Las políticas públicas no se tienen que definir, digamos, como que se nos ocurrió, ¿no? ¿Sabes qué? Me soñé algo, tengo una gran idea y de pronto hagámoslo. No, no, no. Las políticas públicas, que son a nivel país, se definen y deben tomar como referencia fundamental las políticas globales. Es decir, nosotros como país, ¿a qué nos estamos comprometiendo ante las Naciones Unidas? Muy bien, a cumplir y respetar estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Perfecto. Entonces, ahora, internamente como país, vamos a definir políticas públicas. Entonces, ahí es donde se definen las políticas públicas vinculadas, por ejemplo, al sector salud. O sea, la Agenda 2030 de Naciones Unidas no es opcional. Y yo los invito a todos ustedes, por ejemplo, que están en etapa de investigación, que están desarrollando sus tesis, tomen en consideración estos lineamientos globales. Haga usted que su investigación sea de alcance global. Haga usted que su investigación pueda tener mayor probabilidad, por ejemplo, de apalancar a los fondos de la cooperación internacional. Pero si usted en una investigación donde quiere aplicar a fondos de la cooperación internacional no incluye, no referencia o alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, es porque usted está haciendo un alcance muy local, digamos. Entonces, por eso yo los invito. Bien, entonces, cuando hablamos del ODS número 3, esto no significa que el ODS número 3 esté aislado de los demás objetivos de desarrollo sostenible. No son 17 estrategias paralelas, no, están articuladas. Entonces, aquí les propongo esta estructura que lo definimos yo soy profesor de la maestría en gerencia en salud en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Entonces, ahí con los especialistas, por ejemplo, que son médicos, enfermeras, obstetrices, diferentes especialidades, hemos analizado, por ejemplo, este ODS número 3, sobre qué o con qué otros objetivos de desarrollo sostenible se encuentran vinculados, ¿no? Gracias. Por ejemplo, en primer lugar, lo tenemos vinculado de manera muy fuerte con el ODS número 2, hambre cero. ¿Por qué? Porque si la población tiene que comer, si la población tiene cómo nutrirse, si se bajan los indicadores de anemia, de desnutrición crónica, definitivamente la salud se ve directamente influenciada, en este caso de manera positiva. De igual manera también con el ODS número 4, y entiendo que hoy día a las 8 de la noche ustedes también tienen otra conferencia sobre este ODS, el número 4, que tiene que ver con educación. Pero cuando hablamos de educación de calidad,
no solamente estamos hablando de indicadores de comprensión lectora y habilidad matemática, sino que cuando hablamos de educación estamos hablando en el factor integral. Es decir, si las personas no tienen un nivel de educación adecuado, pues no van a priorizar su salud, por ejemplo. He desarrollado, les comento, así, haciendo un paréntesis, he desarrollado proyectos, por ejemplo, en comunidades altoandinas, en las cuales cuando ustedes le preguntan, por ejemplo, a dirigentes de ciertas comunidades, ¿qué prefieren, no? ¿Un proyecto de nutrición o un proyecto de mejoramiento genético? Mencionan que prefieren un proyecto de mejoramiento genético. Es decir, para que sus vacas den más leche y de mejor calidad. Porque no hay cultura, no hay educación en un tema de mejorar los indicadores de desnutrición crónica y anemia, por ejemplo, en los niños. Porque normalmente lo que no se ve, lo que no es físico, muchas veces no se aprecia en la misma magnitud. Y también porque existen necesidades económicas. Definitivamente no es porque quieran tanto a la vaca, sino porque la vaca da leche y la leche genera queso y los quesos dinamiza su economía local. Entonces también tiene un porqué. Por eso es muy importante hacer este análisis multivariable de los diferentes indicadores. Hablamos del ODS número 3, como les digo, pero el ODS número 3 no anda solo. También, por ejemplo, el ODS número 6. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, ¿y por qué las personas se siguen enfermando? ¿Por qué se siguen enfermando, digamos, teniendo enfermedades gastrointestinales? O sea, cuanto más enfermos tengamos del estómago, ¿significa que vamos a construir más hospitales? O sea, cuanto más personas o niños tengan problemas, digamos, gastrointestinales, tenemos que tener más médicos gastroenterólogos. Esa es la lógica. O la lógica es buscar cuál es el origen del problema. ¿Por qué se enferman las personas del estómago? ¿Por qué las personas? ¿Por qué tienen anemia? Y muchas veces es porque consumen agua de mala calidad. Agua que no cumplen los límites máximos permisibles. Agua que no están dentro de los estándares de calidad ambiental. Agua que tiene muchos niveles de boro y arsénico, por ejemplo, que es una contaminación volcánica natural en muchas partes del país. Entonces, también es fundamental, por ejemplo, construir proyectos de inversión desarrollando plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales. También está vinculado a la salud. Yo tengo unos grupos de investigación que han desarrollado proyectos, por ejemplo, en zonas altoandinas, de plantas de tratamiento de aguas residuales. Porque alguien decía, pero yo pensaba que proyectos en salud solamente era construir policlínicos, hospitales. Claro, eso es, digamos, lo que llama más rápido a la imaginación, ¿no? Pero, y aquí ustedes ven cómo están conectados estos objetivos de desarrollo sostenible, que no solo es cuestión de aprenderse de memoria los 17, ¿no? Y decir, por ejemplo, que el ODS número 17 tiene que ver con alianzas estratégicas. Entiendo que hoy en la mañana también hubo una conferencia sobre el ODS número 17, que es fundamental. Porque si no hay aliados estratégicos, muchas veces los proyectos tampoco marchan, por muy buenos que sean técnicamente. De la misma manera también tiene que ver con el tema ambiental, tiene que ver con comunidades y ciudades sostenibles, con lo que es producción y consumo responsable, con el ODS número 12, por supuesto. Por ejemplo, ¿en qué caso? En las plantas pesqueras. Las plantas pesqueras, por ejemplo, muchas veces, como tienen que usar sal para el procesamiento del pescado, ya sea para harina de pescado o para el aceite, entonces el agua que ellos emiten, ¿sí? Las aguas residuales de las plantas pesqueras tienen un alto con una alta concentración de cloruro de sodio, mejor dicho, de sal, agua salada. Y cuando esas aguas saladas no se trata adecuadamente, igual termina finalmente en el mar y finalmente termina perjudicando la salud de la población. Entonces, todos estos objetivos, y quizás más, ¿no? Pero todos estos objetivos, el mensaje aquí es que el ODS número 3 también se encuentra vinculado a temas, como les digo, de hambre, de agua y saneamiento, alianzas estratégicas, y así podemos nosotros entender la importancia de poder construir, ejecutar, formular
y viabilizar proyectos de inversión en salud. Porque esto no solamente es que venga en este sentido, sino que también es en el sentido contrario, ¿no? Es decir, hay aquí una retroalimentación, ¿sí? Un aspecto bidireccional en el impacto que se tiene, ya sea hacia el ODS número 3 o desde el ODS número 3 hacia los demás. Y por ende todo esto va influenciando, ¿de acuerdo? Para el tema de los objetivos. Muy bien. Creo que el tiempo ya se está quedando un poquito corto, voy a acelerar. Igual, les dejo siempre a los organizadores la presentación que les he pasado, tranquilamente me estaban consultando por ahí, sí, lo pueden compartir sin ningún problema esta presentación, ahí están los links, en la parte inferior están los accesos para que ustedes luego puedan revisar con mayor profundidad. El INEI, ¿cuál es el trabajo del Instituto Nacional de Estadística e Informática? El INEI, y también entiendo que el día de la tercera sesión hay una exposición, creo, si no me equivoco, es una de las últimas, donde entiendo que este slide lo van a explicar a mayor detalle, ¿no? Porque el Instituto Nacional de Estadística e Informática también tiene un sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores. Ahí en la parte inferior está el link, ustedes pueden ingresar y pueden ver por cada ODS en qué estado se encuentra en los últimos años los avances, tanto de los objetivos como las metas y los indicadores de avance de estos 17 objetivos. ¿Ok? Muy bien. Y de lo que les estaba comentando hace un momento, de la programación multianual de inversiones, en este caso solamente me estoy limitando, como le dije, por el tema de la exposición al sector salud. Se entiende que los demás sectores también formulan su programa multianual de inversiones. Entonces, para el sector salud ya está establecido y aprobado, como les decía, las brechas que se piensan cerrar para el año 2023-2025. ¿De acuerdo? Es para los próximos 3 años. Esto está aprobado por resolución ministerial, aprobado, me equivoqué hace un momento, dije marzo, no, es febrero del 2022. O sea, en este año ya está aprobado. Y aquí tienen ustedes el link para que puedan ver el documento completo. ¿Ok? Muy bien, pero como referencia, les dejo acá el documento, ¿sí? Como imagen nada más, pero ustedes aquí con el link pueden ver el documento de manera integral, ¿de acuerdo? Porque eso es un poco la idea, ¿no? Para que puedan revisarlo. Y aquí es donde se resuelve, ¿no? No sé si alcanzan a ver bien esta parte aquí al final, donde dice se resuelve. Artículo 1. A aprobar el programa multianual de inversiones 2023-2025 del sector salud. Y esto lo firma el titular del sector, en este caso el ministro de Salud. No importa el nombre, el ministro de Salud es entonces. Aquí no vamos a discutir quién era el ministro de aquella época, eso no es motivo ahorita de discusión, sino que usted tenga en cuenta de que este programa es un documento oficial y en base a este documento es que se formulan los proyectos de inversión. Insisto, en el antiguo SNIP se formulaba pues porque a alguien se le ocurría y había el tema del proyectitis, ¿no? Esa enfermedad en el tema técnico donde todo el mundo quiere formular y cada autoridad quiere hacer lo que se le antoje. En este caso, por lo menos ya está definido previamente un programa. ¿Okay? Entonces la pregunta siempre va a ser, cuando alguien tenga una idea de un nuevo proyecto, te van a decir, ¿se encuentra dentro del cierre de brechas de la programación multianual de inversiones 2023 al 2025? No, ya, entonces ahí nomás. No, pero es importante. Ya, entonces, eso que tú dices que es importante, en primer lugar, tuvo que haberse definido previamente. Porque para desarrollar este programa, no es tampoco que a alguien se le ocurrió hacer un programa de la noche a la mañana. Ok, listo. ¿Dónde pueden encontrar ustedes mayor información? Miren, en la página del Ministerio de Salud, ¿ok? Ustedes tienen un link de transparencia y dentro de ese link de transparencia tienen justamente los programas. Y ese programa, la programación multianual de inversiones, usted lo puede descargar íntegramente en este link. Aquí en la parte inferior está el link inicial, si no, igual pueden googlearlo también. Ministerio de Salud, programación multianual de inversiones, y ahí ustedes tienen el documento. Esto es información pública. Esto no es información confidencial, por eso le digo, la presentación que les estoy mostrando es público
Ya pasaron esas épocas donde los expositores, los conferencistas guardaban la información bajo 7 llaves. Eso ya no existe. Ahora todo se comparte y luego se sigue investigando. ¿Ok? Ahí les dejo entonces este material para que ustedes puedan verlo con mayor detalle. Muy bien. Y entonces, en estos últimos minutos, quiero comentarles un caso particular en nuestro país que siempre se da porque a veces nosotros decimos no hay plata, ¿no? No hay plata, no hay inversión, no hay fondos, de la manera como quiera llamarse. Entonces, si hay recursos públicos, entonces el proyecto se puede financiar con recursos públicos. Pero muchas veces los recursos públicos son limitados de acuerdo a una u otro sector. Entonces, aquí yo les presento, digamos, dos, que probablemente alguno de ustedes quizás lo conozca, modalidades de financiamiento privado en proyectos de inversión pública. Atención. Aquí es donde se da esa sinergia entre el sector privado y el sector público. Que eso también es un área muy importante en los cuales ustedes pueden investigar. Porque, ¿qué sucede? A veces el privado solo quiere ser privado y el público solamente quiere pensar en gestión pública. Pero, ¿dónde es que conversan? ¿Dónde es que se suman esos esfuerzos? ¿Dónde es que el 1 más 1 es igual a 3? Es cuando nosotros combinamos, como le digo, lo mejor del sector privado con lo mejor del sector público. Y ahí es donde se generan esas alianzas estratégicas precisamente para buscar soluciones, no para quejarse, no para lamentarse de la vida, sino para buscar soluciones a los problemas que adolece el país. Entonces, dentro de estas modalidades de financiamiento, por ejemplo, en nuestro país existen varias modalidades, pero digamos que las dos más importantes que se vienen ejecutando es la ley de obras por impuestos, que es la ley 29230, y las asociaciones público-privadas. Yo voy a hacer referencia a la ley de obras por impuestos, puesto que la de APPs, asociaciones público-privadas, es un tema de más largo plazo, digamos, en cuanto al tema de obras por impuestos. ¿Qué significa obras por impuestos? Tal cual lo que está aquí en la parte superior, ¿no? Obra por impuestos es financiamiento privado, pero para una obra o un proyecto de inversión pública. Pero ese financiamiento no es un regalo, ese financiamiento no es una donación, sino que es un aporte que hace el sector privado al sector público, pero a cambio de la deducción de sus impuestos. Por eso que se le llama obras por impuestos, ¿de acuerdo? Obras por impuestos. Ejemplo, mejor lo vemos con un ejemplo que les he puesto aquí. A ver. Vamos a ponerlo, obras por impuestos. ¿Ah? Ahí está un poco la definición para que ustedes lo tengan, ¿no? Es una modalidad de inversión pública, dice, inversión pública con participación de la empresa privada, tal cual. Ojo, obras por impuestos no es un proyecto privado. Repito, es un proyecto de inversión pública, pero el financiamiento es privado a cuenta de la deducción del pago de sus impuestos. Muy bien, aquí también tienen ustedes el link de Proinversión, que es la institución en el país que se encarga de regular, digamos, un poco y dinamizar esta modalidad de obras por impuestos. Yo le voy a hablar de un caso, para ir terminando. El caso, por ejemplo, en el sector salud, uno de los más grandes actualmente en nuestro país, que se viene ejecutando, es la construcción del hospital de Guarmey. Guarmey es una provincia que tiene su propio distrito, que queda en el departamento de Ancash. ¿Sí? Es la primera provincia que nosotros encontramos yendo de sur a norte, por tierra, saliendo de Lima. ¿No? Ustedes saben que Ancash, pues, es el departamento que está al norte de Lima. Entonces, en la parte de la costa, ahí hay una provincia que se llama Guarmey. Entonces, Guarmey fue afectado por un fenómeno natural, así como toda la costa norte del Perú hace algunos años atrás. Y su hospital quedó prácticamente inservible, inutilizable, inundado. Ustedes lo deben haber visto por las noticias. Entonces, se definió un proyecto de inversión pública en salud,
y ahí está un poquito como corolario, digamos, de esta exposición, que lo he querido tomar como ejemplo, en el cual, por ejemplo, aquí es el Hospital de Guarmey es un proyecto de inversión pública en salud, ¿ok? Pero el proyecto tiene una inversión de más de 188 millones de soles. Entonces, esa cantidad no alcanzaba con los recursos públicos para poderse ejecutar. Entonces, ahí es donde aparece la empresa privada. Ahora, ¿qué empresa privada va a estar interesada en construir un hospital en Guarmey? Evidentemente, una empresa privada, primero, que pague impuesto a la renta, para empezar. Segundo, una empresa que de alguna manera tenga algún interés de posicionamiento, de responsabilidad social, empresarial, en el área de Guarmey. Y precisamente en Guarmey hay un puerto que se llama el puerto de Guarmey, que es por donde la empresa minera Antamina, que está en Huaraz, en Ancash, exporta el concentrado de cobre a todo el mundo. Eso quiere decir que Guarmey es parte del área de influencia directa e indirecta de la empresa minera Antamina. Entonces, Antamina tiene un interés natural en involucrarse, en comprometerse, en tener dentro de sus políticas de responsabilidad social, digamos, impulsar este tipo de proyectos. Entonces, ahí es donde se da el acuerdo entre el sector público que formula el proyecto de inversión y el sector privado, en este caso la empresa minera Antamina, donde ellos van a financiar el 100% del proyecto. Es decir, la empresa privada va a construir el hospital de Guarmey. Y en este caso, esto es todo por si acaso. El tema de obra por impuestos es un diplomado completo. Para los que tienen interés en este tipo de modalidad de proyectos, yo los invito a que busquen, digamos, capacitarse, porque esta es una actividad muy importante también en nuestro país que cada vez, y no es nueva, obra por impuestos ya tiene más o menos un poco más de 12, 14 años, ya, 12 años, 13 años de vigencia. Entonces, ahí está la información. Al lado izquierdo he puesto una lámina de la municipalidad, el gobierno regional de Ancash, al lado derecho una foto de la empresa minera, un poquito para balancear, ¿no? Porque a veces también somos un poquito, ¿cómo le podemos decir, no? El sector público solamente menciona el lado público, y el sector privado a veces solamente para su lado. Entonces la idea es un poquito buscar ese equilibrio, ¿no? Porque la idea es sumar fuerzas, como siempre le digo, ¿no? Yo tengo la oportunidad de trabajar en ambos sectores, por eso un poquito trato de siempre buscar ese equilibrio, esa sinergia entre ambos lados, entre el sector público y el sector privado. Entonces, ¿dónde podemos revisar? Yo sé que el tiempo ahora es bastante corto, pero ustedes querrán de pronto investigar un poco más sobre este proyecto, sus características, su horizonte, su inversión, etc. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas definitivamente tiene todos unos aplicativos informáticos. Uno de ellos es el sistema de seguimiento de inversiones. ¿Sí? Que eso usted lo encuentra, ahí también le he colocado acá en el link, la parte inferior, para que usted lo pueda ver. Y en este caso, yo puedo buscarlo por el código del proyecto, lo puedo buscar por el nombre del proyecto, y en este caso voy a hacer eso, ¿no? Voy a buscarlo por el nombre del proyecto. Le hago clic y luego me aparece una ventanita. Coloco Hospital de Guarmey, por ejemplo, unas palabras, y le doy la opción Buscar. Me salen todos los proyectos de inversión que tengan esa coincidencia, y de esa lista de proyectos escojo el Hospital de Guarmey. Y luego puedo ver yo, y ya me aparecen aquí los datos, por ejemplo, del hospital, su código único, su código SNI, porque esto viene todavía de atrás, la fecha de registro, en qué estado se encuentra, el tipo de proyecto de inversión, que es precisamente lo que estamos analizando en esta oportunidad, ¿no? Con ustedes. Bien, dice, se encuentra programado en el PMI. ¿Qué es el PMI? La programación multianual de inversiones del sector salud. Sí, perfecto. Todo validado. ¿Qué más podemos ver, por ejemplo, en esa consulta directa? De quién lo está formulando, por ejemplo, la oficina de formulación, ¿no? ¿Quién lo está ejecutando? Podemos ver en qué situación se encuentra el proyecto. Viable. Muy bien. Fíjense, acá hay un pequeño detalle, pequeño pero gran detalle. Vieron ustedes que en el cartel de obra, por acá,
mencionaba, ¿no? Aquí dice 188 millones. No se alcanza a ver bien en el cartel de obra el monto, pero también se encuentra aquí en esta publicidad, porque esto no es cartel de obra, el lado izquierdo, esta es la publicidad, pero acá sí este sí es el cartel de obra. Y esto de acá también ya es campaña política, pues, ¿no? Por eso les digo, siempre, eso sí van a tener digamos, aprovecharlo al máximo, ¿no? El lado político. El lado político no está, digamos, lejano a los proyectos. Hay que saber gestionar, hay que saber liderar, hay que saber buscar alianzas, como hemos dicho. Entonces, nunca ustedes digan, no, yo no soy político. No estamos hablando de partido, estamos hablando de buscar alianzas a nivel de viabilizar proyectos. 188 millones. Pero ¿qué pasa aquí? Yo veo 94. Lo que pasa es que cuando se dio declaración de viabilidad a este hospital, costaba 94 millones. Ojo, empezó en 88 inclusive. 94 millones. Pero luego, cuando ya pasa la etapa de ejecución, acuérdense, en ejecución dijimos que lo primero que se hace es el expediente técnico. Entonces, ya cuando se desarrolla el expediente técnico, el proyecto se eleva a 188 millones. ¿Sí? A 188 millones. Pregunta, ¿tiene expediente técnico? Sí, tiene expediente técnico. Ustedes pueden ingresar por acá y revisar todo el expediente técnico del proyecto. Es información pública, son recursos públicos. Nos corresponde a todos los peruanos estar informados y hacer seguimiento. El gran problema es que a algunos no nos gusta hacer seguimiento o no sabemos dónde encontrarlo, pero sí la información se encuentra disponible. En algunos casos, pues, faltan algunos detalles, como por ejemplo por aquí creo que una de las fechas está mala, pero es un tema del sistema. Entonces, aquí en este ejemplo, ¿sí? Y con eso vamos terminando. Es una buena pregunta, estoy viendo por ahí en el chat. Pero bueno, a ver, terminando, como le digo, ¿no? Este es un ejemplo de muchos que puede haber, de muchísimos proyectos. Estoy poniendo uno porque está en vigencia, porque termina en el año 2023. Es decir, se está construyendo el hospital de Guarmey. Se está construyendo. Es más, estuvo paralizado una época, porque acuérdense ustedes también que la comunidad en San Pedro, en Ancash, invadió y tomó y paralizó las operaciones mineras de la empresa Antamina. Entonces, si la empresa, en este caso, que está financiando el proyecto, paraliza sus operaciones, no tiene utilidades, ¿con qué financiamiento también va a hacer o va a financiar una obra pública? Por eso le digo, hay muchos aspectos, hay muchas variables por analizar, es un tema bastante interesante, complejo a la vez, pero que es parte del día a día, digamos, para los que desarrollamos proyectos en este tipo, ya sea proyectos de inversión pública o proyectos privados. Los proyectos, estimados señores, jóvenes, señoritas, los proyectos no solamente es cuestión de hacer cálculos matemáticos, de matemática financiera, sino los proyectos tienen que ver mucho pues con el campo, con el día a día, ¿no? Eso también es otra parte que a veces tenemos que ir ganando y vamos a ir ganando poco a poco con experiencia. Muy bien. Finalmente, y para terminar, la manera de conclusión, queremos notar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar, es uno de los pilares que involucra a otros objetivos de desarrollo sostenible también, en el cual el Perú está bastante comprometido con las Naciones Unidas como país, a fin de cerrar brechas y donde finalmente podamos nosotros tener una mejor calidad de vida como ciudadanos, pagamos nuestros impuestos y tenemos todo el derecho a exigir que tengamos una educación, una salud de calidad, servicios básicos para poder nosotros pues desarrollarnos de una manera aceptable en nuestro país. ¿Okay? Bueno, ahí sería todo por el momento. Muchísimas gracias. He querido respetar el horario, son ya casi las 7 de la noche. Más bien, si tuvieran alguna consulta, con todo agrado poderse hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición. Tenemos aquí algunas preguntas. Dice, las obras por impuesto están dentro del Plan Anual de Infraestructura. ¿Y cómo se puede evitar la pérdida de recursos por la corrupción en este caso? Si yo lo supiera, seríamos realmente un país del primer mundo y no estaríamos como estamos. Si hay corrupción en nuestro país, es porque hay recursos. Lo que sí les puedo decir en primer lugar que las obras por impuestos no están programadas. Las obras por impuestos se dan por iniciativa
de las alianzas estratégicas entre las autoridades del sector público con las empresas privadas. La empresa privada no está obligada a financiar un proyecto de obra por impuestos. Para esto tiene que haber alianzas, tiene que haber sinergia. Es más, una empresa privada puede presentar una carta de intención a una empresa, a una municipalidad, por ejemplo, y decirle, me gustaría financiar tal proyecto. Como caso que yo he visto, por ejemplo, en los años 2012, 2013, 2014, en Tacna, por ejemplo, en el gobierno regional de Tacna, yo en ese entonces trabajaba para una empresa privada y presentamos varias cartas de intención al gobierno regional de Tacna para financiar varios proyectos de inversión pública que nos convenía a nosotros, como empresa privada, poder financiarlo. Sin embargo, cuando el gobierno regional llamaba a consejo regional, es decir, donde están todos los consejeros regionales, pues ellos no aprobaban que se financie por el tema de obra por impuestos. ¿Sí? También, otro ejemplo, una universidad pública en el sur del Perú, y perdónenme que no les diga puntualmente qué universidad, pero una universidad pública. Nosotros como empresa privada, hablamos con las autoridades de la universidad pública y le dijimos, queremos construirle el 100% de una facultad, bajo el mecanismo de obra por impuestos. Pero por diferentes factores políticos, la universidad no aceptaba, por ejemplo, no quería. No quería. Y sus alumnos siguen estudiando en aulas improvisadas, digamos, no con las condiciones reales para tener un ingeniero de calidad. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, el tema de obra por impuestos tiene que haber esa sinergia. Claro, lo que pasa es que en el sector público, cuando el que ejecute el proyecto es el privado va a cuidar mucho su reputación, su calidad, su imagen como empresa. En cambio, cuando a veces se generan los recursos por administración directa, es a veces ahí donde los proyectos se amplían y se amplían y se dan las adendas, y a veces los proyectos que empiezan con 10 terminan costando 45. Y al final se vive de la ejecución del proyecto, más que del servicio por el cual se quiere brindar. Entonces, hay muchos aspectos. Yo creo que el sistema Invierte PE contribuye un poco a reducir los indicios de corrupción, pero no los elimina. Aquí yo creo que es un tema ético, un tema de transparencia, donde si nosotros nos formamos, por ejemplo, en las universidades, y empezamos al tema del gato y el ratón, a que nos agarran copiando, plagiando, y ahí se está formando pues un potencial corrupto. Entonces es un tema de valores. Yo creo que aquí es un tema principalmente de la persona, del profesional. Entonces, yo los invito siempre a trabajar ustedes con transparencia, desde las aulas universitarias, a fomentar, a buscar, digamos, criterios. No, yo no tengo la solución, me gustaría tenerla, es una fórmula para poder desaparecer la corrupción en el país, pero yo creo que con trabajo y empezando por nosotros mismos, en trabajar con transparencia y calidad, pues vamos a poder lograr un avance, por lo menos, donde uno está, que no exista corrupción. Yo creo que ese es un primer paso que se puede dar. Gracias, Florisa. Es un tema particular, pues que lo vemos en todos los ámbitos, lamentablemente, en nuestro país, ¿verdad? Bien, hay otra pregunta que nos habla, ¿qué sucede con aquellas obras que se encuentran en investigación y que hasta la actualidad no pueden atender las demandas en salud de la población? Como el caso del proyecto Obra Hospitalaria Junín, que tiene una pérdida de 1 millón en elaboración de expediente técnico. El problema es la corrupción que limita el desarrollo y mejora la calidad de vida en la población peruana, ¿no? ¿Cómo podemos atender adecuadamente las demandas sociales? Muy parecida a la pregunta anterior, sí, definitivamente hay una gran preocupación por este tema, con decirles que Ancash ha tenido 3 presidentes regionales en la cárcel, ¿no? Sí. Simultáneamente. Tacna también lo ha tenido, todos los departamentos. Lamentablemente, en nuestro país uno de los, uno de los indicadores en los cuales establecemos el tema de corrupción. El tema de corrupción está en todos lados. Yo creo que hay que mejorar los diferentes sectores, el tema judicial, el tema de la ley de partidos políticos. Hay muchos aspectos que hay que contribuir ahí, pero es más, ya prácticamente en muchos casos hasta como que se hubiera reglamentado el tema del diezmo o del IGB que le llaman, ¿no? El tema de la corrupción en cuanto al 10%, etcétera.
Entonces, yo creo que es un tema de, siempre impulso eso, ¿no? El tema de la educación, el tema de los valores. Aunque parezca mentira, pero ahí creo que nace todo. La persona que no está acostumbrada a robar o a ser corrupta, pues no lo va a hacer. No importa, se quedará sin trabajo, que es lo que mayormente pasa en el país, ¿no? Cuando tú no eres corrupto, cuando tú no te alineas a la corrupción, lamentablemente te quedas sin trabajo. Entonces, a veces hay que pasar ciertos, digamos, como se puede decir, sacrificios, pero hay que sumar ahí esos esfuerzos. Entonces, tenemos proyectos, por ejemplo, del programa Huascarán todavía, que están paralizados. Hay proyectos de educación muy buenos que no se pueden implementar en algunos colegios en el Perú, porque todavía están en juicio del proyecto Huascarán. Eso estamos hablando de los años 90, antes del año 2000. Entonces, hay cosas que se tienen que regularizar y no se puede, digamos, intervenir en un proyecto que está judicializado. Eso ya es un tema del sector judicial. Ahí un poquito los proyectos de inversión ya no, lo que podrían hacer de repente es alianzas público-privadas y de pronto tener otra alternativa, pero con nuevas ideas, con nuevos proyectos, pero que estén dentro de la programación multianual de inversiones. O en todo caso, buscar también, por ejemplo, iniciativas como lo hacen algunas municipalidades aquí en Lima, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad por ejemplo, de Surco, con DAFI Salud, definen una alianza estratégica y crean un servicio intermedio de salud. Claro, evidentemente las personas pagan, claro, no pagan como una clínica particular, pero sí pagan una cantidad, digamos, aceptable que les permita ya viabilizar eso, porque la gente no se puede morir o dejar que la gente se muera de hambre, de educación o de lo que sea. Entonces hay que buscar estrategias para poder, digamos, llevar adelante estos proyectos. Y insisto nuevamente, el tema de los valores, el tema de la ética, el tema de la transparencia es fundamental en nosotros como profesionales. Bien, Y más hay aún en otro. los sanmarquinos, ¿no? Sí. De nosotros los sanmarquinos, así es. Los proyectos deben tener un monto invariable para poder hacer un seguimiento real. No, no hay un proyecto que tenga un monto invariable, eso es teórico. Los proyectos siempre van a variar, siempre van a haber lo que se llaman adicionales y deducibles. Un proyecto se define en una cantidad inicial y cuando se llega a la liquidación, probablemente el proyecto pueda costar más, que normalmente cuesta más, o pueda costar un poco menos, dependiendo si hay, como les digo, adicionales o deducibles. Lo que no debemos hacer es exagerar ni tampoco vivir de las adendas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto MAGE Siguas 2 en Arequipa, si no me equivoco, ya lleva como 17 adendas. Adendas y el proyecto no se ejecuta todavía. O sea, llevan 17 modificaciones, aprobaciones tras aprobaciones. A veces el Ejecutivo, el gobierno central, se empieza a pelear con el gobierno regional de Arequipa porque los dos quieren construirlo. Y en esa lucha, que en lugar de ser sinergia, termina siendo en algo antagónico, contradictorio, pues el proyecto finalmente no se da. Lo mismo, ¿no? En el norte del Perú, el proyecto Chavimochic con el proyecto Chinecas, Chavín, Mochi, Chicama, Virú, ¿no? Para el tema de irrigación en el norte. Eso sí viene de los años 82, 85, pero ya está generando, digamos. Claro que ahí también hay que cuidar el factor ambiental, ¿no? Porque ahí se ha bifurcado las aguas del río Santa, por ejemplo. Entonces, los proyectos, no lo he mencionado mucho, pero también hay que tener lo que se llaman los estudios de impacto ambiental. O sea, como le digo, es multidisciplinario. Un proyecto de inversión no solamente es de una especialidad, no, eso es mentira. Es un proyecto, es una tarea multidisciplinaria y ahí, como les vuelvo a repetir, el tema ético en todas las especialidades tiene que primar. Correcto, sí, y siguen esperando muchos de estos proyectos, lamentablemente, ¿no? A veces, por ejemplo, has hablado mucho de la región Ancash y a veces se piensa de que es por una falta de necesidad de un equipo técnico y no solamente es eso, ¿no? Es justamente esa comunicación y ese acercamiento de trabajo en conjunto, pensando justamente en su población, de tanto el sector público como el sector privado, ¿no? Y muchas veces se pierde esas oportunidades, lamentablemente. Hay una última pregunta que dice, evaluar un proyecto de inversión requiere analizar variables de viabilidad del proyecto, áreas de influencia directa e indirecta, gobernanza local y regional y parte financiera. ¿Cómo regular la sostenibilidad del proyecto? Sí, muy importante pregunta. Miren, la sostenibilidad del proyecto se va a dar en la medida que nosotros definamos los 3 indicadores básicos. La parte económica, porque si no hay financiamiento, el proyecto se cae.
La parte social, porque finalmente tiene que brindar un servicio a la sociedad, al poblador, al que paga sus impuestos. Esto no es un favor que se le hace a la población, eso es un derecho. Y tercero, la parte ambiental. Si nosotros no cuidamos el lugar donde vivimos, o como dice Naciones Unidas, ¿no? Tenemos que aprovechar los recursos del presente, pero sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Entonces, ahí tenemos que buscar la sostenibilidad del proyecto. Y también cuando uno formula el proyecto. Cuando uno formula, tiene que evitar tener, por ejemplo, los costos ocultos, ¿no? Porque a veces cuando se dan los costos ocultos, a la hora de que se va a ejecutar el proyecto, resulta que no tenemos recursos para entonces, y ahí hay que tener, y gracias por la pregunta, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado con ceder ante presiones, a veces de corto plazo, porque en algunas ciudades del Perú, por ejemplo, cuando existe la inversión privada, a veces la ciudad, los pobladores, la comunidad, exige a la empresa privada que le construya cosas. Dicen, no, tú tienes privado, eres una empresa minera, tienes que construirnos la posta. Y a veces el privado pues dice, bueno, construyo una posta, tengo los recursos, lo hago. Pero lo hace sin definir un proyecto de inversión pública, o sea, sin formular un proyecto en el banco de inversiones del MEF. Lo hace porque va a construir una infraestructura, pero luego viene el problema después. Cuando está construido, no están los médicos. Entonces el privado dice, bueno, yo ya te construí la posta, yo no me encargo de ver los médicos. Y le dicen al alcalde, ¿no? Señor alcalde, usted se comprometió en hacer la gestión. Claro, es que los alcaldes firman nomás documentos. Dicen, yo me comprometo a hacer las gestiones ante el ministerio para que ponga los médicos. Así no es, pues, eso es engaña, muchachos. Los médicos para un centro de salud se formulan en un proyecto de inversión pública que tiene que estar en la base de datos de proyectos del MEF. No es un discurso político. Por eso que cuando ustedes trabajan en el sector privado o en el sector público, hay que asesorar adecuadamente a nuestras autoridades. Lamentablemente no hay un requisito de formación académica para ser autoridad en el Perú, que eso puede estar bien, puede estar mal, no lo sé, pero para eso estamos los asesores, para eso estamos los técnicos, para orientar adecuadamente a las autoridades y que realmente se puedan formular los proyectos de inversión, porque al formular un proyecto de inversión es donde yo garantizo los recursos para los 10 o 15 próximos años para que el proyecto sea sostenible y no se quede simplemente pues como elefantes blancos, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de evitar y garantizar la sostenibilidad cuando yo formulo adecuadamente un proyecto y defino todos los costos que va a tener en todo ese ciclo de vida, ¿no? Eso es importante. Por eso yo los invito a revisar el sistema Invierte PE, a capacitarse más sobre este tema, y yo creo que ahí pueden tener muy buenas oportunidades, inclusive de desarrollo profesional.